Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Primero lo piensa cada uno. Después lo habla con el de al lado y después en grupo. Yo he hecho en mi mente la división y me da resto 1, pero he hecho la división. Imagínate que yo aquí te pongo un número muchísimo más grande, ¿eh? Imagínate que yo pongo aquí 7, 9, 4, 2, 0, 5, 7, 7. ¿Cuál va a ser su resto? Resto 1 porque todos los múltiplos de 2 son pares. ¿Y ese número cómo es? Y es que si divides entre 2, si es impar solo puede ser resto 1. ¿Qué habéis pensado por aquí? ¿Por qué? Por la divisibilidad. Porque el 2 solo es divisible por un número par. Quiero dividir esto entre 3 sin hacer la división. ¿Cuál va a ser el resto? ¿Y cómo lo puedo averiguar? Porque la divisibilidad nos sirve aquí para, si por ejemplo la de 3 es sumando sus cifras y si nos da un múltiplo de 3 es que nos va a dar resto 0. Entonces, al sumar esas cifras nos da, por ejemplo, 7 y 7, 14 más 5, 19. Y el 19, como no está en la tabla del 3, pues ya sabemos que no nos va a dar resto, o sea que no nos va a dar resto 0. Pero no resto. Vale, no nos va a dar resto 0, pero ¿cuál nos va a dar? Pues 1. 1, ¿y por qué? Pues porque como 3, más cercano es 18, 3 por 6. Si le quitas 1, te da resto 0, entonces 1 más resto 1. Eso es, muy bien. ¿Cuánto me puede salir de resto? Como mucho, si estoy dividiendo entre 4. Pues resto 3. Resto 3. Porque si me da de resto 4, puedo hacer otro grupo. Y me da de resto 0. La regla de divisibilidad de 4 era que si las dos últimas cifras eran un múltiplo de 4, se podría dividir. Pero ¿Y el 77 es múltiplo de 4? no. El 76 sí. El 76 sí. Entonces resto 1. Resto 1, muy bien. Ve, ¿qué has pensado? El 500 es divisible entre 5, ¿no? Sí. 70 es divisible entre 5 y Sí. el 7 no es divisible. El 7 no. Solamente llega al 5. Y ahí. ¿Y ahí qué? ¿Qué quieres decir? Y hay una diferencia de 5 y 7, que son 2. Ah, entonces de resto 2. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. El resto de esta división sin hacerla. Ven. Pues yo lo que he hecho es, lo primero, hacer la divisibilidad del 6, que lo primero, averiguar si es par, que no es par este número, entonces no nos puede dar resto 0. Y luego he sumado todas sus cifras, me ha dado 19, que el 19 no está en la tabla del 3. Entonces, sí que está el 18, se lo resta y da resto 1. Ah, ¿estáis de acuerdo? Yo he puesto resto 2 porque del 7 al 9 da 2, entonces no sé qué pensar. ¿Qué pensáis vosotros? Suma sus cifras, 7 y 7, 14, 19, 6 y 5, 19, daría resto 1 porque El 18 está en la tabla del 9. Y ahí se restaría 1. Pues según la divisibilidad del 9 es que si sumas sus cifras tiene que dar un múltiplo de 9. Pero en este caso aquí no ocurre. ¿Por qué? Pues 5 y 7 que son 12 y 12 y 7 19, pero el 19 no está en la tabla del 9, pues entonces tendría que ser resto 1. Pero si fuera 576 sí quedaría resto 0 porque 5 y 7, 12 y 6 que son 18, entonces el 18 está en la tabla del 9, pues que sería resto 0. da resto 7 por la divisibilidad del 10. Porque todo que sea divisible entre 10 va a acabar en 0. 577, pues 570 y resto 7. Vamos a pensar en un momentito en esta afirmación. Cuando multiplicas dos números, el resultado será más grande. Tú coges dos números y ¿eso qué será? ¿Siempre más grande, algunas veces o nunca? Tenéis que poner el por qué. Dime. Yo creo que esa pues va a cumplirse siempre. ¿Sí? Sí. Lo he Vale. comprobado. Sí, Con unos cuantos ejemplos, ¿no? Sí. Vale. Pues yo a veces. A veces. Cuando sí, cuando no, a ver qué pasa. Cuando lo multiplicas por números
0 o menores que 0, con decimales. Menores que 0 o menores que 1. Menores que 1. Tony es lo que te quiero. 1 por 0. 2 por 0,5. 1 por 0. Eso es lo que 2. Siempre, ¿Tiene ejemplos de siempre, ejemplos de a veces y ejemplos de nunca? Sí. ¿Vale? Pues luego no lo explica. Y pues sería a veces. A veces. Sí. ¿Por qué? Si multiplicamos 2 por 2 sería 4. Y ese es un número más grande. Sí, sería más grande, pero si multiplicamos 2 por 1... Ah, ahí sería igual, no más grande. A veces. A Porque veces. si lo multiplicas por 1 por más o por números menores, por ejemplo, si lo multiplicas por 1 te va a dar el mismo número, pero por 0,5 te va a dar su mitad, entonces no se cumple siempre. Vale. 6 por 0,10 da 0,6. Cualquier número positivo multiplicado por menos 1 hace que eso sea a veces. Vuestras ideas, las ideas que habéis pensado cada uno, la habla en grupo. Estamos en grupo de 4, intercambiad ideas, lo que se os ha ocurrido a cada uno, ¿vale? Y añadidlas a vuestras explicaciones. Resumiendo, ¿cuándo se va a cumplir? Siempre. A ver. En números naturales. En números naturales. Pero, a ver, ahí está la precisión. Mayores que 1. Porque el 1 es un número natural. ¿Cuándo se va a cumplir? Nunca, nunca, nunca. Eso. En decimales y en números negativos. Pero, ¿qué ocurrirá? Porque parece lógico que si nosotros vamos a repetir, a ver, tenemos 3 veces el menos 1, pues menos 1, menos 1, menos 1, obviamente nos va a salir un número negativo. Pero, ¿sabéis qué es lo que ocurre cuando multiplicamos 2 números negativos? O sea, ¿qué sentido tendría multiplicar menos 1 por menos 3? Sería menos 3. No, sería 3. ¿Sería 3? ¿Sería menos? A ver, no lo vamos a ver ahora, pero es muy curioso lo que ocurre ahí, es antiintuitivo. Lo aparcamos y si queréis lo investigáis vosotros por vuestra cuenta, ¿vale? Y me lo contáis mañana, a ver qué descubrís. Vamos con el segundo enunciado a ver qué ocurre con esto. Cuando divides algo, el resultado será más pequeño que lo que estás dividiendo. Eso ocurrirá siempre, a veces o nunca. ¿No? 20 dividido entre 5 es 4. Si divides 20 entre 0,5 sale el doble, sale 40. Tony, 1 dividido entre 1 da 1. Vale, muy bien, pues ese sería, pues ya no es siempre más pequeño. Sí, porque es la mitad. Y entonces sale el doble. Pero, Tony, eso no pasa siempre. ¿Y si hace entre 0,3, también saldrá más grande o no? Bueno, hoy voy a hacer estrategias para la resta y en este caso voy a utilizar la estrategia de la serpiente, que consiste en ir por el camino el que más te guste o el más sencillo. Por ejemplo, he puesto este ejemplo, así que lo vamos a resolver. 1800 menos 300, que son 1500. 1500 más 50 son 1550. 1550 menos 20, que son 1530. Y más 1, que son igual a 1531. La primera resta que yo he elegido es 900 menos 200, 700, más 20, 720, menos 80, 640, 640 más 4, 644, y 644 menos 7, 637. Por lo cual le vamos a hacer a la cabecita por aquí, que me gusta mucho. El resultado sería 637.
y 7, ¿vale? Voy a coger el 518 entero y le voy a restar 400, que me dan 118. Luego le resto 90, que me dan 28. Luego 1 y me dan 27. A 500 le quitamos 300, 200. A 200 le quitamos 60, 140. A 140 le añadimos 10, 150. A 150 le quitamos 5, 145. Y al 145 le añadimos 2, 147. Este ha sido mi camino, para que lo veáis. He hecho 600 menos 200, que sería 400. 400 menos 80 es igual a 320. 320 más 20 es igual a 340. Más 1, 341. Y menos 5, 336. 500 menos 100, 400, menos 70, 330, menos 7, 323, y luego más 4, 327. Hacemos la serpiente, 327. Hoy voy a hacer estas dos restas por el método de la serpiente y estas dos por la del redondeo. 500 menos 300, 200. 200 menos 60, 140. 140 más 10, 150. 150 menos 5, 145. Y 145 más 2, 147. 500 menos 300, 200. 200 menos 60, 140. 140 menos 9, 131. Y 131 más 3, 134. Vamos a repetir el mismo proceso con un subrayador para que se pueda observar bien. Vamos a seguir el camino que yo he escogido. Entonces, vamos a hacer primero 500 menos 300, 200. Menos 60, 140. Menos 9, 131. Más 3, 134. Y este sería el resultado de la segunda. 134. El método del redondeo, que consiste en cuando una resta está cerca de un redondo o de una unidad que se nos facilite más, vamos a hacer una resta equivalente para que añadiendo o quitando nos vaya a dar el mismo resultado. A este le he sumado 12 y a este también 12, para que sea una resta equivalente. Entonces, 600 menos 200, 405. Y luego le sumo 12, 415 y 2, 417. Vale, chicos, vamos a hacer la segunda estrategia, que es la de redondeo. Vamos a comenzar pues con esta. Yo quiero que el 198 sea 200. Así que bueno, le añadimos 2. Le sumamos 2. Y eso daría 515. Y luego, y pues 200. Y ahora 515. Y ahora estamos 200. Ya está. Y daría 315. ¿Por qué le sumo 2 aquí y 2 aquí también? Pues es para que la resta sea equivalente, o si no va a salir otro resultado y no va a ser lo mismo. Aquí es, le quito 3. Y para que esté compensado, le sumo 3. Entonces, pero lo que yo hago es 300 menos 1901. Entonces, 300 menos 1901
sería 1601, pero como hay que sumarle 3, pues 1604. Vale, menos 2 y más 2 para que esté compensado. Entonces, 500 menos 200, entonces sería 313. Y como le tengo que sumar 2, pues 315. Pues aquí voy a añadir 2. Y como para que la resta sea igual, tenemos que añadir también aquí 2. Entonces, 513 menos 200, 313. Y como hemos sumado 2, serían 215. Bueno, en este caso vamos a redondear el 369 a un 370. Así que ponemos 1 porque le debemos 1, ¿vale? Entonces aquí también se lo habrá que sumar luego. Entonces ahora hacemos 370 menos 500, que da 130. Más el 3 de 130, 133. Pero recordemos que le debemos, que como aquí hemos añadido uno más, para que la resta sea igual, aquí también habrá que añadir otro más, que ya se lo hemos añadido, y pues la suma total sería 134.